Bueno, vamos a continuar hablando de aspectos legales. Aspectos legales y administrativos. El título nos asusta y dice, madre mía, esto va a ser aburridísimo. Pero seguramente que las 5 empresas que vamos a tener en la mesa de ahora, pues van a hacerlo fenomenal. Bueno, ¿cómo nos enfrentamos a los aspectos legales o administrativos del proceso de internacionalización? Es algo que nos asusta mucho. Yo en la experiencia que tenemos en este tipo de procesos de cambio, siempre es algo que frena. Pues hoy nos van a dar, desde su propia experiencia, 5 empresas, las pistas. Certificaciones, registros, normativa, contratos y adaptación documental. La parte menos visible, más árida a priori, pero todos sabemos que imprescindibles. Bueno, voy a pedir que me acompañen en esta mesa 4 empresas que seguramente que nos van a dar pistas muy interesantes sobre estos aspectos que nos cuestan tantos. Águeda, que ya la hemos visto ahí con su talent, cofundadora y directora de Vaneta Food. Águeda Ubieiras, muchísimas gracias. Pablo Mansilla, director de Acemelia. Tenemos una mesa de talentos. Pablo. Andrea Gutiérrez, directora de AGP Traducciones. Andrea, adelante. Ponte ahí, me dejas a mí esta, y así me siento. Gracias. Xurxo Cegarra, director de Insati. Gracias, Xurxo. Os voy a robar esta y me voy a poner con vosotros. No, me pongo yo. Si me dejáis sentarme. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bienvenidos. Vais a permitir que me siente. Vamos a hablar de esa parte que os comentaba, de aspectos legales, que es algo que frena mucho, que da mucho miedo, que genera inseguridad cuando las empresas inician este camino de internacionalizarse. Y confío que desde vuestra experiencia nos contéis y nos deis un poquito de luz. Bueno, como venimos practicando hasta ahora, lanzo pregunta general y luego una pregunta a cada uno. Empezamos por aquí. Xurxo. Abrir mercados. Bueno, pregunta para todos. Siempre supone cierta inseguridad legal, como decía, al entrar en unos terrenos menos conocidos. ¿Por dónde empezamos para minimizar riesgos? Bueno, en nuestro caso, que trabajamos en tecnología aplicada al ámbito de la salud, os podéis imaginar que es un campo especialmente regulado y especialmente complicado a nivel certificación. Nosotros incluso dentro de lo que es este ámbito hay un paso anterior, incluso previo a la certificación, que es obtener la validez clínica, es decir, evidencia clínica. Pero bueno, lo que es el proceso de certificación es un proceso largo, costoso, tedioso y que diría que tiene que empezar desde el primer momento, es decir, desde el propio diseño de producto, por lo menos en el ámbito de la tecnología, tienes que empezar desde el minuto 1 diseñando teniendo en cuenta la regulación. La parte legal. En nuestro caso, nuestra participación en el programa fue con 2 países, un país vecino que en el ámbito en el que trabajamos pues digamos que comparte mucha regulación y legislación, que es Portugal. Hay, digamos, poca diferencia con la que pueda afectar a España. Y después nos hemos ido al otro extremo del mundo. Nos hemos ido a Singapur, que, bueno, si bien es lejano, es una cultura totalmente diferente, es un país jurídicamente muy seguro. Es decir, de hecho, se posicionan como puerta de entrada a Asia precisamente por eso, por la seguridad jurídica. Bueno, deseando saber más de Singapur y de Portugal. Andrea, cuéntanos cómo lo ves tú. Pues nosotros trabajamos en el ámbito de la traducción jurada, que ya de por sí es un requisito legal para muchas empresas que vienen a establecerse. Bueno, casi cualquier país en el que vayas a establecerte te van a pedir una documentación y esa documentación tiene que tener una certificación, ¿no? En España se trata de traducción jurada, pero cuando vas al extranjero es otro tipo de certificación. Entonces, en nuestro caso, lo que intentamos es siempre buscar, a la hora de
dijéramos una traducción, buscar cuál es el criterio que necesita para la documentación específico de cada país. Aunque nosotros podemos, con la traducción jurada española, en toda la Unión Europea salimos sin problema, pues a la hora de ir, por ejemplo, a Estados Unidos, qué criterios tiene que cumplir nuestro producto en cada país es lo, dijéramos, lo fundamental, porque nosotros trabajamos para un cliente que se va a establecer en aquel país. Con lo cual, si nosotros somos los profesionales, tenemos que ser los primeros en conocer el mercado en el que el cliente tiene que resolver satisfactoriamente, que no llegue con una traba administrativa, que ya es complicado meter el producto, cuanto más poner una traba administrativa adicional. En nuestro caso, nosotros lo que basamos es primero, o en el programa lo que hicimos fue un estudio de mercado bastante exhaustivo, con lo cual, bueno, creo que estamos ahí bastante cubiertos, sí. Bueno, Pablo, en tu experiencia, ¿por dónde empezamos? Muy complicado. Hablando de aspectos legales y administrativos. Es realmente complicado. Nosotros trabajamos en cosmética, es que la legislación es infinita. Ya no nos enteramos de la legislación española, pues claro, hay europea, pero después hay española, adaptada, algunas sí, otras no, etiquetado, ingredientes, materiales, importaciones, exportaciones, fabricación. Entonces, realmente es una barrera de entrada. Pero muchas veces hay que seguir adelante y te vas formando, porque vuelvo a decir, a nivel español ya tenemos muchísimas dificultades para seguir con toda la legislación cambiante de todo lo que puede llegar a afectar a la cosmética, que no siempre afecta, pero Por si acaso. puede. Entonces, claro, eso después, pues si te metes en Alemania lo mismo, en Italia lo mismo, y estamos pensando solo en Europa, que ya fuera de Europa, pues a día de hoy dificilísimo para muchas cosas. O sea, ¿por dónde empezamos? Deshaciendo la madeja, ¿no? Intentando entender un poco, Intentando ya te digo, entender. por lo menos centrándonos Que ya en es Europa, bastante. nuestro tamaño, porque ya en Estados Unidos, si te metes a día de hoy, pues figúrate, ¿no? Con Ya. el tema de la legislación. Pero solo en Europa, más o menos, estamos cubiertos por una legislación, se supone, o unas recomendaciones generalmente a nivel europeo. Pero después cada país las adapta si es que quiere y como quiere y siguiendo unas directrices. Pero no quiere decir que una cosa en España funcione y te permiten utilizarlo en Alemania, ¿no? En Italia. Bueno, y en este lío, Águeda, en este lío legislativo, en esta maraña, ¿cuál es tu consejo? Al final, nosotros, como Pablo, compartimos, somos una industria de alimentación en la que tenemos una legislación abrumadora, continua, y aunque incluso intentes aplicar, de repente entra una nueva normativa, ya sea nacional o europea, y tienes que volver para atrás en todo, ¿no? Y cuando habla de volver para atrás en todo, es decir, en enero de este año han cambiado la legislación de las trazas en los alimentos, y todo lo que se estaba haciendo no tiene ningún sentido a día de hoy, ¿no? Es volver a empezar. De todas maneras, yo al final la legislación también me parece a mí me gusta ver siempre las oportunidades en todo, ¿no? En la vida. Y también sirve para ordenar lo que haces en casa, y es una oportunidad con un coste a veces elevado, pero bueno, al final creo que es importante y rompe muchas barreras también de entrada a mercados. Y en vuestro caso concreto, en el caso de Vaneta Food, ¿qué os ha permitido o qué os no ha bloqueado conseguir las certificaciones que habéis Pues conseguido? fíjate, al final nosotros es tan simple como que te hagan caso o no te hagan. Es decir, una gran superficie, si tú te presentas no teniendo una IFS, por ejemplo, ya no existes para ellos. Entonces, es como, yo lo comparo muchas veces y se lo cuento al equipo, es como si estuviésemos trabajando o estuviésemos en regional, ¿no? Y hemos pasado a primera división. En los últimos en la tabla, pero en primera división, ¿no? Y bueno, para nosotros la IFS en este caso, o la certificación V-Label, pues ha supuesto pues pasar a primera. Permitir estar, ¿no? Efectivamente. Bueno, en nuestro caso, Pablo, Galicia Avanza, ¿cómo en esa maraña que comentabas antes, que había que desayunar, empezar a entenderlo, cómo os ha ayudado Galicia Avanza? Pues a ir acercándonos al mercado. Esa es la realidad, porque nosotros ya habíamos hecho un poquito, no estudio de mercado, el estudio de mercado al final es vender, o sea, nosotros ya estábamos vendiendo en los mercados a los que hemos ido, pero necesitábamos pues ese impulso, ese conocimiento también, ese apoyo de gente que ya conoce esos mercados y que nos han ido guiando en algunas cosas y en otras pues lo que nosotros ya sabíamos, pero por lo menos otro punto de vista y un pasito más allá, es decir, vamos a intentar llegar por lo menos a más clientes, a más distribución, a más nicho de mercado, ¿no? Y bueno,
estamos en ello. Es algo que nunca los acuerdos son directos y son rápidos. Generalmente estos son pues ir pasito a pasito, ir cumpliendo etapas y poco a poco ir acercándonos al objetivo. Sí, a veces es complicado, ¿no? Ver el resultado tan a largo plazo. No, claro, es que además los países son muy grandes, porque decimos, vamos a Alemania, vamos a Italia, vale, fantástico, es otro país igual de grande que España, ¿no? Y nosotros en España, sí, aquí en Galicia somos muy, muy conocidos y poco a poco nos vamos expandiendo. Y lo mismo hay que hacer allí, o sea, hay que empezar con la primera tienda, después con la segunda, o sea, hay que ir, es un trabajo de tiempo, el producto tiene que hablar por sí solo y la gente tiene que opinar de nuestro producto, ¿no? Entonces, solo así conseguimos crecer. No, unos valientes. Bueno, cuéntanos, háblanos de ese proceso que comentabas antes, de la legalización de documentos, de la traducción jurada. ¿Por qué es importante? ¿En qué casos? Claro, pues por un lado la legalización del documento es importante porque si vas a un país fuera de la Unión Europea, cuando tú llegas con una documentación, el país tiene que reconocer la legalidad, la exactitud, etcétera, etcétera. Es como, dijéramos, nuestro papel es el de ser un notario. Entonces, tú cuando legalizas el documento le das ese carácter, dijéramos, estable, fiable, que es inamovible, ¿no? Lo que pone ahí es lo que pone. El cliente, o en este caso la empresa que nos contrata a nosotros para hacer la traducción, ya ha tenido un proceso de legalización interno en España. Cuando llega al país tiene que pasar otro proceso similar para que luego ese documento, muy básico, vas al banco, estatutos o escritura de constitución. Cuando vas a un banco en India te van a reclamar lo mismo, pero tu documento en castellano, por supuesto, no les vale. Entonces, ese proceso, dijéramos, complejo, nosotros intentamos agilizarlo lo máximo posible, damos mucho asesoría al cliente porque realmente no todos los días tienes que hacerlo, con lo cual la traba que le supone al cliente final se lo tienes que intentar aliviar lo máximo posible. Tú al final eres el que conoces muchos países a través de 25 años, ya sabemos bastante, con lo cual pues ahí está esa experiencia que nosotros aportamos al servicio, no tanto al producto. Qué interesante. ¿Y eso es en todos los mercados necesario? Sí, ¿Sí? todos. Bueno, pues Excepto, hay que profundizar en ese tema. claro. Insati, vuestro producto nos comentabas antes que estabais en el sector salud. Ya cuando hablas del sector salud, igual que el agroalimentario, igual que la cosmética, ya sabes, prepárate, ¿no? Te sientas y... Correcto. Y además, en nuestro caso, además de, digamos, de trabajar con datos de salud, que ya sabemos, historias clínicas son datos de máximo nivel de protección, nosotros trabajamos además con personas vulnerables, es decir, con pues, personas con enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, todo este tipo de... Con lo cual el nivel de protección se multiplica ya por 2 o por 3 a efectos prácticos. Estamos hablando de legislación de protección de datos, legislación de intercambio de datos entre diferentes países, bueno, digamos muchos BOEs, muchos DOGAs, mucho texto. Entonces, bueno, nuestra experiencia en Galicia Avanza nos ha valido para eso. Nosotros somos tecnólogos, podemos tener una idea de lo que son las principales legislaciones que afectan, pero lógicamente necesitas apoyo experto que conozca, bueno, pues toda esta legislación. Entonces nos ha valido principalmente para eso, para, digamos, hacer nuestro roadmap, nuestra hoja de ruta. Si de aquí a X años, pues, digamos, queremos convertir esto en un producto médico certificado, pues tener claro cuáles son esos pasos que hay que cumplir. ¿Y cómo afecta esto a la hora de vender? Bueno, a la hora de vender lo vemos como una oportunidad porque, digamos, en el sector tecnológico, donde hay tanta competencia, competitividad, pues el ir quemando estas etapas, ir dando pasos y obteniendo certificaciones, le cierra la puerta también a ciertas empresas y cierta competencia que, bueno, pues que podrían copiar tu producto, que podían, bueno, todo este tipo de amenazas, ¿no? que especialmente en el sector tecnológico están presentes. Entonces, digamos que este requisito de regulación y de certificación, pues al final también te protege, ¿no? Porque digamos que al ser largo, costoso, el ir dando pasos, pues te permite diferenciarte de la competencia e ir marcando
tu camino. Bueno, acabas de hablar de un tema que es la protección de marca, ¿no? O sea, cómo, cuando hablamos de internacionalización, y esto os lo lanzo a todos, parece que se complica más, ¿no? ¿Cómo me protejo ante el plagio, ¿no? ¿Cómo me protejo que ahora en una esquina del mundo vean pues, una chistorra de Vanetta y no la hagan igual y le llamen tal, o, pues, o un perfume? O, bueno, ¿cómo es ese proceso de protección de marca? Pues si en nuestro caso, que es un servicio, realmente lo único que tenemos es nuestra marca. No tenemos un producto que tú enseñas y dices este es mejor que este otro. Entonces, para nosotros fue muy importante hacer la protección en la Unión Europea, sino por dar a entender, bueno, pues no es un aquí estoy, cierro la página web y me voy, sino que ahí existe una estrategia, una trayectoria y una fiabilidad, con lo cual, sí, importante. ¿Cómo hacéis vosotros en el caso de un producto que no os copien legal? ¿Cómo? Es imposible. Es imposible. Es imposible que no exista esa copia a veces. Entonces, al final, lo que tienes que pelear, en nuestro caso, lo hemos integrado en nuestro core, es que nuestros públicos, nuestros clientes no nos compren únicamente por el precio, sino que haya algo más, ¿no? Y, bueno, en este caso, pues trabajamos desde la comunicación, el marketing, de una manera muy clara. Pero bueno, al final que te copien, yo me lo tomo hasta como un halago a veces, ¿no? Es decir, si me están copiando es porque algo estamos haciendo bien, ¿no? Y sí que hay veces que ves cosas que dices, bueno, esto a qué viene. Pero bueno, con la marca es imprescindible. Tenemos ahora un caso en España con Frisbee y Frisbee Colombia brutal, en el que están metidos todos los titulares en sí, entonces hay que protegerse siempre. Venga, pues nada, a jugar. Os lanzo unas palabras y el más rápido gana. Certificación. Importante. Aburrido. No. ¿No? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué la certificación es aburrida? Por la palabra, certificación. Certificación. Protección de marca. Valor. ¿Valor? Sí. No quiero mirar a nadie porque es que me parece que es condición. No, es que la protección de marca por sí sola en cosmética, pues sí, está muy bien, pero realmente no protege ni tus fórmulas ni tus ingredientes. Es muy fácil copiarlo y es muy fácil replicarlo. Entonces, O sea, nada, vacío. No significa no, nada. es importante porque te identificas, pero al final compites en el mercado. No puedes estar obsesionado todo el día porque alguien te esté copiando tu fórmula o lo que sea. Hay que seguir para adelante, ser más creativo y llegar a nuevos sitios, ¿no? O sea, no tenemos mucho más. Hoy en día nosotros pues trabajamos mucho con los envases, por ejemplo, pues crema de manos, una crema de manos sin plástico. El 99% de las cremas de manos van dentro de un formato plástico. Nosotros intentamos evitar los plásticos. Pues bueno, Pablo, pues era perdemos. una palabra. ¿Eh? Era una palabra, ¿eh? Ya, pero coño, A ver, claro, si quieres una explicación, no se puede hacer las cosas. Yo pedí una palabra, yo no he pedido explicación. Es que tú no puedes, no te puedes proteger a día de hoy con una sola palabra. Bueno, copia, venga. ¿Qué os viene con copia? Riesgo, ¿no? Riesgo, Riesgo. Sí. plagio. Yo digo, cuenta de resultados más pequeña. Copia. O pérdida. Nada, plagio, El mercado. mercado, Es el mercado. el mercado. negociación. ¿Perdón? Negociación. Diversión. Efectivamente. ¿Por qué? Diversión. Diversión. Una buena negociación Si siempre no es te divertida. divirtiste, no se hicieron bien las Nada. cosas. No, si nos da la marcha. Si nos da la marcha. Alianza. Clave. Es muy Clave. importante. A día de hoy, para competir, si no llegas a buenas alianzas con tus proveedores, con tus clientes, con lo que sea, antes o después te van a comer otro, ¿no? Por lo menos Bueno, en y nuestro Galicia mercado. avanza ya para terminar. Fantástico. Impulso. Va a quedar esa la palabra, ¿eh? También Sí. fue antes. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que lo hayáis pasado bien. Y enhorabuena.